Gracias. Bien, comenzamos entonces. Vean, si por algún dado caso de repente desaparezco de la pantalla, me avisan en el chat porque todavía tengo ciertos problemas con el navegador. Bien, entonces vimos lo de las escuelas, eso a nivel de resumen. La escuela castellana, la escuela andaluza, pues son dos variantes del barroco español en lo que se refiere a la escultura, y pues las diferencias son bastante fáciles de identificar cada escuela a partir de las diferencias. La castellana es más cruda, más sangre en la representación del dolor, también una caricaturización de los personajes malos, hay más dramatismo. Básicamente eso es lo que hay con la escuela castellana. Con la escuela andaluza encontramos idealismo y sí hay expresividad de parte de la obra, pero va más en función de los aspectos armónicos, digamos un poco más sosegados. Las emociones se perciben, pero más más con sentimiento y amor, más que en el otro, que es el que se centra un poco más en la representación del dolor. Entonces esas son dos maneras de identificar la escultura barroca española: escuela castellana, escuela andaluza. Lo siguiente es los llamados pasos procesionales. Y en esto básicamente son escenas que se montan en tarimas móviles. A esas tarimas móviles se les denomina andas, dependiendo de la escena, si son unas más grandes, otras más pequeñas. Hay unas que son individuales y hay otras que son como para escenas colectivas. Acá en nuestro país, pues en Semana Santa, donde se ven durante las procesiones, principalmente Semana Santa, se ven algunos pasos procesionales, pero no hay escenas como tan grandes. Lugares como Sonsonate y quizás San Salvador, Xochitoto quizás tienen un poquito más de tradición en cuanto a esto, pero para la mayor parte de lugares los pasos procesionales son un poco más individuales, más o un paso de Cristo o un paso de palio, o las escenas individuales, o los personajes individuales que siguen a la escena principal en la procesión. Entonces, pero el término no se nos debe olvidar, son pasos procesionales, así se llama. No vamos a decir ¿qué sería la escultura de la procesión? ¿No? Son pasos procesionales, así se llama. Bueno, acá los datos que ya les mencionaba. Son escenas principalmente que nos muestran los episodios de la pasión de Cristo. Acuérdense que la pasión de Cristo comienza con la entrada en Jerusalén, el que se dice el Domingo de Ramos, y finaliza con la resurrección en el Domingo de Resurrección. Habrán otras escenas que se agregan que no corresponden exactamente a eso, pero que son posteriores a la pasión, como por ejemplo los discípulos de Maús, el Pentecostés, la Ascensión. Esas son escenas que suceden después de la pasión de Cristo. En algunos casos también los logramos ver en algunas escenificaciones. Es un género en sí mismo, esto de los pasos procesionales. O sea, la escultura no es que la hicieron para estar en la iglesia y luego se les ocurrió ponerla en una anda para moverla. No, son hechas para eso. Y por eso es que funcionan más livianas, especialmente las llamadas esculturas o imágenes de bastidor. Esas que son prácticamente solamente manos, cabeza y el resto es una estructura de madera. Son más livianas. Entonces, luego el anda es también en algunos casos liviana, en otros casos son más pesadas. Eso de ser pesada, por cierto, le doy acá un poco clave sobre eso. Tiene que ver con el símbolo. La gente que luego lleva en sus hombros o colabora para llevar en hombros estas imágenes, esos pasos procesionales, se supone que están haciendo algún tipo de penitencia. Entonces, algunas andas pesan bastante justamente para eso,
para que la gente que las mueva lleve bastante peso en sus hombros, porque se supone que están haciendo una penitencia. Habrán algunas que, pues, si ustedes habrán visto, ocupará 50, 25, 40, quizás hasta 100 personas para poder movilizarla, porque son bastante pesadas. Y la gente, pues, lo hace en función de eso, de hacer una penitencia. Acá les va a quedar eso, no se la voy a leer cada una, pero les va a quedar acá en el material esto de las estaciones, o en el caso de las procesiones se llaman pasos procesionales. Las estaciones son cada uno de los momentos que están en los que está desglosado la pasión de Cristo, desde el momento de la condena, cuando Poncio Pilato pues dice que lo crucifiquen, porque es lo que pide el pueblo judío. Él se lava las manos diciendo pues que caiga sobre ustedes, le dice la sangre. Bueno, el pueblo judío es el que se caiga sobre nosotros la sangre, y Poncio Pilato se lava las manos diciendo yo no tengo nada que ver con la muerte de este inocente. Ahí comienzan los pasos procesionales. Cada una estación, cuando se va en la procesión del Viernes Santo, cada estación es básicamente eso, un paso. Cada una tiene unas características simbólicas que tienen que ver con lo que va descrito acá. Ahí están hasta la 14ª. Algunos agregan una 15ª, que es la resurrección, pero la tradición más bien pues nos habla de 14 estaciones. Por eso llega hasta la 14ª estación, que es cuando Jesús es sepultado al final del día. Bien. Luego, sobre qué tipos o qué clases de pasos procesionales hay. Bueno, el paso de Cristo es un episodio en el que se representa la imagen de Cristo mediante una sola imagen. O sea, él es el protagonista, por así decirlo, dentro de esa escena. A veces se coloca un personaje a la par o dos personajes alrededor, pero que no tienen tanta importancia, digamos, en la escena, sino que solamente están ahí un poco por adorno. Les pongo, por ejemplo, el caso de los ángeles. Puede ser que sea Cristo que está atado, el Cristo cautivo, y alrededor de él solamente hay ángeles. Este es el caso, por ejemplo, este es el llamado Cristo cautivo. Vean, tiene un lazo sobre el cuello, o alrededor del cuello, y está amarrado de las manos. A este se le llama el Cristo cautivo. En la tradición de Semana Santa es la imagen de la procesión de la tarde el día jueves. Luego pasa al Cristo cautivo también, que es cuando lo colocan, en al menos los lugares donde yo recuerdo haberlo visto, lo colocan como en una cárcel. Es como una manera de altar. Se coloca una cárcel y él está en la parte interna, ¿verdad? De las rejas. Ese es el Cristo cautivo. Entonces, ese es un paso procesional. Y acá, como les decía, a veces se agrega uno o dos personajes alrededor, pero que no tiene mayor relevancia en cuanto al tema, sino que solo son para acompañar estéticamente la imagen. En este caso, ángeles que llevan lámparas. Luego tenemos los llamados pasos misterios. Estos son más complejos, no es solamente una escultura, sino que pueden ser 4, 5, dependiendo de lo que requiera la escena. Se dice un mínimo de 2 imágenes, pero que intervienen directamente con el tema o el misterio, por así decirlo, representado. No es solamente de adorno, sino que algo están haciendo dentro de la escena. En este caso, bueno, es un momento que tiene que ver con el Evangelio o también con la tradición. En este caso, esta es la imagen del Cristo que les mostré anteriormente, cuando veíamos lo de la escuela castellana. Es parte de un paso misterio. Ahí tenemos el Cristo que ha caído. Tenemos a este que es Simón de Cirene, que es el que le está ayudando a sostener la cruz. Y aquí tenemos dos verdugos, son esos que vemos por acá, que están colaborando con el soldado romano.
El soldado romano, aunque no lo vemos acá en totalidad, pero él está vestido a la usanza de los soldados españoles, porque las imágenes que acompañan se contextualizan según la época en la que se hizo la escultura. Entonces, por eso es que se ve de esa forma. Ese es de Francisco Salzillo, todo el conjunto escultórico. Y todo es un anda, o sea, todo eso está montado en una anda que se lleva en procesión. El paso de palio, está más bien vinculado a las imágenes marianas, o sea, imágenes de María, la madre de Jesús. Básicamente es un palio, que es como una manera de, una carpa, por así decirlo, que está colocado sobre la imagen, como una peana, con los que veíamos en algunas iglesias góticas, por ejemplo, que se colocaba la peana en la parte de arriba como para cubrir la imagen. Pues básicamente este es un paso de palio. Ahí, paso de palio. Y ahí tenemos pues toda la escena con las velas, las flores y todo, y acá él anda. Pues hay gente adentro que es la que va moviendo toda la imagen. Esa es la que se llama paso de palio. No todas las imágenes tienen, y mayormente se utiliza para las representaciones marianas, es decir, casi exclusivo de las representaciones marianas procesionales. Luego, los pasos alegóricos, pues esto destaca algún pasaje de la Biblia, no necesariamente evangélica, o sea, no necesariamente del Evangelio, me imagino, les digo, sino también de las escenas del Antiguo Testamento. Podría ser una escena de Adán y Eva, por ejemplo, algo de Moisés, algo de Noé. A esas son las que se llaman pasos alegóricos, aunque casi siempre las que vamos a ver en procesiones de Semana Santa son vinculadas al Evangelio. Entonces, la piedad entraría en este grupo de imágenes procesionales. Acá el título dice la piedad o la sexta angustia. Se conoce de los dos nombres. Nosotros la hemos visto hasta ahorita como el nombre de la piedad, que sabemos que consiste en el Cristo recién descendido de la cruz y colocado en el regazo de su madre. Y ella contempla pues el hijo muerto. Pero se le llama la sexta angustia porque hay una oración vinculada a María que se llama las siete angustias o los siete dolores. Acá en nuestro país casi siempre le dicen los siete dolores dentro del contexto del catolicismo. Es una oración que se reza casi como que el rosario. La sexta de esas angustias de las que habla, que inicia, por cierto, cuando el niño se pierde en el templo, o cuando el sabio Simeón le dice a ella que una espada le va a atravesar el corazón, no recuerdo, pero una de esas dos escenas es la primera. La séptima es cuando se deposita en el sepulcro, digamos que es el séptimo dolor de María. Es una oración. Ahí es donde sale, lo recoge la tradición y se muestra de esta forma. Ahora, ¿podrían decirme ustedes si esto les parece que es escuela castellana o escuela andaluza? ¿Castellana? Bien, castellana, andaluza, me dicen por acá. Veamos bien, acuérdense, en la escuela castellana hay un exceso de dramatismo y sangre. Y la escuela andaluza es más suave el tema y es más idealizada la escena. Bueno, castellana, dice Lizo. Bueno, la mayoría dice castellana y efectivamente es castellana. Vean el cuerpo, vean la cantidad de sangre. Casi siempre se ve como los raspones o las laceraciones, los hematomas, que son esos moretones que tiene. La sangre coagulada es como más visible en la escuela castellana. También la desnudez en plan el despojo pues, del cuerpo es más en la escuela castellana que en la andaluza. Igual el caso de María, el desconcierto de ella, el dolor, las manos levantadas hacia el cielo, eh, como muestra de dolor, pues, es parte de esto que sería escuela castellana. Bien.
Otro paso alegórico, la elevación de la cruz. Luego de haber sido crucificado, pues se levanta la cruz para ser colocado durante el tiempo pues, que dure vivo a la vista de todos. Es parte del castigo que recibí. Entonces, este es igual. Fíjense que solamente les tengo una imagen, solo esta imagen, pero esto es claramente escuela castellana. El cuerpo bastante maltratado, desgastado. Vean, se notan las costillas muy marcadas y luego también al ver a detalle las imágenes, estos personajes están como caricaturizados. Este y este otro de por acá son los ladrones que fueron crucificados también a izquierda y derecha de él. Y eso, bueno, los soldados, al ver la imagen de este lado derecho, se ven bien caricaturizados. El cuerpo no se ve natural. Y es parte de la escuela castellana, caricaturizar a los personajes malvados. Bien. ¿Preguntas ahí? Estamos bien con los pasos procesionales. Ahora ya, Sí, bueno, para el próximo año, seguro que ahora vamos a entender mucho mejor, ¿verdad? Cuando vean las procesiones va a ser más fácil entender qué es lo que se está observando allí. Y luego sucede que cuando uno conoce de esto, luego comienza a observar, pues a veces errores que se cometen dentro de aquello que se supone tiene que ser como muy preciso en cuanto a la religión. Un anda o una de esas estructuras en las que se monta una de estas escenas debe estar acorde al tema que se muestra, ¿verdad? Pues yo he visto en el pueblo, como decimos, he visto el anda del Nazareno, que es el que lleva la cruz en la procesión del Viernes Santo, que le ponen matas de huerta, le hacen una cascada y va tirando agua ahí por un lado y otro. Eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces, las imágenes deberían de estar acorde al tema para que funcione. De otra forma, lo que se están haciendo son carrozas. Una carroza no es un paso procesional. Entonces, eso nada más, pero sucede cuando uno entiende bien esto, ya cuando lo ve, entonces aparece uno ya no está, como dicen, con devoción, sino que ya comienza a ver los errores que se han cometido. Dice, siempre están hechas de madera las esculturas, correcto. Sí, cuando hablamos de barroco español, pero ¿qué sucede? En los siguientes siglos, que son siglo XVIII, bueno, siglo XIX, siglo XX, porque esto todavía es siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX aparecieron otros tipos de materiales. Hay un tipo de estructura que se hace con estuco, un tipo de yeso. Se coloca por dentro una estructura como manera de malla, pero es como estos, ¿cómo se llaman? Sacos de yute. Los sacos estos que son como de pita, como decimos. Eso lo lleva por la parte interna y por la parte externa la pieza es de yeso y esas las pintan, también son livianas, esa es la idea, son livianas. También más recientemente la fibra de vidrio. Entonces, cuando las veamos hay que ver en qué época se hicieron, porque no todas son originales. Y especialmente en nuestro país es difícil que veamos imágenes originales. La mayoría pues se perdieron por cuestiones de los terremotos, se caían las iglesias, pero también por descuido, porque pues cuando ya no se ven bien, las van amontonando y ahí pues llegan ¿cómo se llaman estos? Las plagas a la madera y pues se terminan arruinando. Si es que no, terminan pues en el mercado negro, ¿verdad? Vendiéndose como antigüedades. Es algo que lamentablemente sucede. Yo recuerdo haber visto en más de alguna parroquia, cuando era estudiante de arte, hicimos investigación acerca de escultura religiosa. Fuimos a varios lugares, en Santa Ana, Huachapán y Sonsonate, y algunas de las iglesias, las esculturas estaban prácticamente abandonadas en bodegas, con sillas encima, con escaleras tiradas encima, o sea, prácticamente las pusieron en la bodega y le fueron poniendo cosas encima. Eso deteriora las imágenes, es porque no les ven el valor cultural, solamente ven la parte religiosa, y ahí es donde hay un problema. Quienes sí encuentran valor y dicen, mire, que no me la ven, de todas formas ahí la tienen tirada, y ya bueno, viene ya sea el párroco o el sacristán,
termina vendiendo la imagen y luego es otra persona que sí le da valor o la tiene para sí mismo o termina vendiéndola. O sea, prácticamente así funciona eso, lamentablemente. No es lo que debería de suceder, pero en nuestro país eso es algo que más de alguna vez sucede. ¿Hay alguna hecha de porcelana? No, la porcelana no es un material que se utiliza para eso, al menos para piezas grandes. En piezas pequeñas a lo mejor sí, me refiero a piezas de unos 30 centímetros, 40 centímetros, pero no es un material común para la imagen religiosa. Es más bien madera, el estuco que les decía, yeso como en sí también, y la fibra de vidrio. Eso es como lo más reciente para estas imágenes. Esculturas de mármol, no. ¿Y por qué? Porque no son funcionales. Acuérdense que las imágenes deben ser fáciles de cargar, o sea, deben ser fáciles de llevar de un lugar a otro. Imagínense una escultura de mármol en una anda, estamos hablando de que es un peso bastante grande. Si aún así las andas pesan, con una de estas es mucho más, sería más incómodo llevarlas. Aparte de eso, lo peligroso, se cae y le cae algún feligrés, pues es problema. Entonces, no hay de esos materiales. Sí, en madera es como lo más utilizado, ya sea como en este caso que vemos las figuras completas o las esculturas o las imágenes de bastidor, que esas solamente vemos la ropa encima, pero abajo sabemos que solamente son un par de trozos de madera, como si fuesen eh, varas de madera, básicamente, que son las que hacen la estructura. Dice, menos mal que la piedra de Miguel Ángel no se lleva cargando. Exacto, esas no, son imposibles de llevar. La funcionalidad es lo que más se busca con esto. Por eso que sean livianas. Bien, vamos a los retablos. Esto es algo que ya conocemos. Eh, lo de retablo, eso viene pues de una voz latina que significa tras el altar. Normalmente el altar es la mesa en la que se desarrolla pues todo lo vinculado a la liturgia eucarística en una misa. Atrás de ello estaría entonces el retablo, que es donde se ubican las imágenes. Esos retablos ya los vimos en el periodo gótico, que es donde aparecen los primeros, digamos, más estructurados. Y acuérdense que el antecedente de los retablos es eh, el iconostasio, esta pared que estaba antes del altar en las iglesias bizantinas. Ese es el antecedente. Veamos, dice Alison, el que se usa para 6 de agosto, ¿de qué material está hecho? Eso es el de El sabor del mundo. Fíjense que nunca he tenido curiosidad de acercarme a verlo, pero yo pensaría que es madera y que es de bastidor, o sea, que solamente tiene del cuello por arriba, el rostro, tallado y los brazos. Lo demás es seguro que solamente son los palos de madera. Es de bastidor. Dice, y en tal caso que las esculturas no se desgasten con el paso del tiempo. Fíjense que bueno, es una buena pregunta. ¿Qué sucede con estas imágenes dado que se sacan cada año? O sea, es mentira que las imágenes van a estar sin ningún tipo de problema durante mucho tiempo. Pues más de algún golpe, el desgaste por el uso, pues digámoslo así, puede suceder. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Cuando se sabe que tienen valor, entonces las personas encargadas, en el caso de las parroquias, lo que buscan es a expertos en restauración. Estos expertos en restauración lo que hacen es limpieza, reintegración, en el caso, por ejemplo, que se les quebró un dedo, o se quebró un dedo de la imagen, entonces ellos reintegran el dedo a la mano. No tenemos el dedo, se nos perdió. Entonces, este restaurador tiene que hacer el dedo en madera y lo tiene que pegar de nuevo en el lugar, lo tiene que ensamblar, porque no solo pegarlo con resistor, sino tiene que ensamblarlo de manera que pues no se caiga fácilmente. Y aparte, debe luego pintarlo para que combine con el resto de la pintura. En una restauración sana, correcta, solamente se limpia la imagen y se reintegran aquellas partes que están dañadas. Por ejemplo, si la punta de la nariz está raspada,
Entonces solamente la punta de la nariz se pinta. Si hay una oreja que se cayó, entonces se talla en madera, se vuelve a pegar y se pinta solamente esa área. ¿Qué sucede en la práctica? Y eso ojalá a ustedes no les llegue a suceder. Y digo ojalá que no, porque a menos que si lo saben hacer, sí, y son profesionales en eso, sí. Pero sucede que nos llegan y nos dicen, mire, fíjese que esta imagen está algo maltratada, porque hace años que está ahí en la parroquia, cree que no me la puede restaurar. Y ustedes dicen, ah, sí, claro que se puede restaurar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La lijan completamente, le pasan químicos para quitarle la pintura, después le pasan una base blanca y luego la pintan con acrílico, le echan barniz y vaya, aquí está la imagen otra vez. Y la gente se va contenta con su imagen que ya se ve como si la acabaran de hacer. Ese es un problema grande que se tiene porque se está dañando patrimonio. A veces esas imágenes tienen más de 100 años y cuando se hace eso, pues es ¿qué sería? Es un atentado en contra de un bien cultural. Eso es fácilmente alguien que sepa y si el bien cultural está registrado, pueden tener una sanción por haberlo hecho de esa forma. Y pues sucede bastante. Yo conozco gente que me dice, mire, fíjese que estoy restaurando esta imagen. Ahí, ¿cómo existe? No, pues la lijé toda y después la volví a pintar. Y pues ese es un problema grande. Eso no se debería de hacer. Yo particularmente rechazo cualquiera que me diga que quiere que le restaure una imagen. Y los envío con gente que conozco que sí lo hace. Ahora es una pieza mía, pues entonces sí lo hago yo. Porque si lo daño es mío y yo les reparo justamente, limpio toda la pieza y solamente reparo las zonas que están mal. Y hay que, más de algún caso en el que me han confiado alguna pieza, gente que conozco, gente de la familia, por ejemplo, y se las he restaurado, pero únicamente de las zonas que están dañadas. Nunca despintarla para volverla a pintar. Ese es un atentado contra el patrimonio. En esos lugares, esas imágenes tienen un cuidado bastante grande con ellas y pues invierte dinero, porque eso es caro la restauración, y no solamente de pintarla. ¿Hay restauradores? Preguntan. Claudia, sí hay restauradores, no hay muchos, les diré, pero hay talleres de restauración. Por ejemplo, en el MUNA, en el Museo Nacional de Antropología, allí hay un área de restauración. Quiero ver, hay como tres licenciados en arte, graduados de la universidad, que trabajan ahí. Trabajan en restauración, algunos en cerámica, otros en madera. ¿Y dónde se han especializado o dónde los han capacitado? Pues fuera del país. Porque en el país no hay una especialidad en restauración. Entonces, México, Costa Rica y Colombia son como los referentes más cercanos para eso. Hace años vinieron a dar talleres consultores españoles e italianos y vinieron a dar capacitación para preservar madera, piedra, cerámica y papel, me parece, si mal no recuerdo. Esos 4 áreas vinieron a enseñar a restaurar y estuvieron casi como 6 meses dando taller sobre eso. Hubieron algunos de la Escuela de Artes que fueron a recibir el taller. También está, creo que ¿qué sería? Trabaja en la tecnológica. Eh, Está en el museo él es museógrafo, de hecho, pero se ha formado en restauración. Es una de las personas también muy capacitadas que hay en el país para restauración. Se llama Leonardo Regalado. Trabaja en la tecnológica. Pero sí hay, son pocos, pero hay quienes se dedican a eso de la restauración. Veamos, ¿qué más? Varón dice, ¿ha escuchado hablar o ha visto el Cristo Negro esculpido en mármol de Guatemala? El Cristo Negro de Esquipula, si es ese, me parece que es en madera, el que está hecho ahí. No sé si de ese estamos hablando. Luego Catherine dice, ¿verdad que aquí había un Cristo Negro? Sí hay. Es que Cristo Negro es una vocación, o sea, es un título a la figura de Cristo crucificado. En Sonsonate no recuerdo el municipio, pero sí hay. Hay festividades que tienen que ver con el Cristo el Cristo Negro, el Cristo Negro.
Ajá, no sé qué, muy bien, entonces sí, Marlon, de ese. No sé qué de él. Había uno camino al puerto y se lo robaron. Dice, bueno, no es gracioso, Gilma. Yo voy a la risa. ¿Por qué específicamente tiene que ser negro el Cristo? Fíjense que eso es, eh, tiene que ver un poco con la tradición durante la época de la colonia, si lo vemos acá en nuestro país. Era una manera de incluir, o sea, inclusión, de esa palabra que tanto se usa actualmente, eh, a sectores de la población que habían estado como desplazados, y me refiero a los afrodescendientes. Entonces la imagen de Cristo se pinta de un tono oscuro para representar también a las imágenes, perdón, a la población, que se sientan representados también, porque todos los Cristos son blancos. Pero si nos vamos todavía más atrás en el tiempo, en el periodo prerrománico y el románico hay bastantes Cristos negros en Europa. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues con los grupos sociales, las culturas que producían las imágenes. No todos eran blancos en Europa, y especialmente los pueblos que tenían contacto con el Medio Oriente o con África, pues habían quienes pintaban las imágenes atendiendo los colores de la mayoría, el color de piel. Entonces por eso se pintaban de oscuro. Esa es una explicación. La otra explicación es un poco más, como les dijera, es un poco complicada, por no decir cómica, y porque tiene que ver con el deterioro de la pintura. Y digo cómico por esto. Hace unos 3 años en España, una virgen negra, una virgen, así se le llama virgen negra, una virgen morena, pues dijeron la vamos a restaurar. Y la imagen estaba en el altar, ¿verdad? Una virgen morena. Pues van, la llevan al taller, la lavan, comienzan a limpiarla y dicen, ah, bueno, miren, esto es, el color original está acá. Lo que había encima era una oxidación, por así decirlo, de la pintura o del barniz, y se había creado una capa oscura encima de la pieza. También el hollín de años y años de humo de las velas se había impregnado en la pieza. Entonces, cuando la pieza la limpiaron y ya quedó con los colores originales, la llevan al altar y es un descontento popular, porque resulta que la imagen ahora ya no es morena, ahora la Virgen es de color claro, el color de piel es claro, porque es el color original, pero la gente no la conoce así. Entonces se volvió problema eso, porque la restauración le quitó el color tradicional, por así decirlo, con el que la gente lo había conocido. Pero es algo que sucede. Les iba a poner un ejemplo acá. Si saben ustedes de el Cristo, se olvida la ciudad en España, pero es una señora, doña Cecilia, una señora de 80 años, dijo, bueno, voy a restaurar esta pintura que está acá porque se le está cayendo el color. Y comenzó a pintarla. Luego la señora se sintió un poco agripada, dejó y dijo, voy a seguir después. Luego la invitaron a un viaje, se fue a visitar familias, creo, a otra ciudad, y resulta que en ese lapso que ella no estaba, alguien le tomó la foto a la pintura, la comparó con la que estaba antes y se hizo famoso el denominado exeomo, si lo recuerdan. Si es que lo han visto, hace unos 10 años más o menos, fue muy famoso, se convirtió en meme, se convirtió en algo muy popular en redes sociales, y la señora casi le dio un infarto porque se sintió avergonzada que el resultado, que para ella no estaba terminado, pero que según ella iba un buen camino, la imagen pues se había hecho viral, como se dice. Al final no la dejaron que la restaurara. La familia, los descendientes del pintor original demandaron que se restaurara como debía de ser, pero la iglesia lo dejó así, dado que ese pueblito que estaba abandonado ya, que casi nadie lo conocía, de repente figuró en los mapas turísticos y se convirtió en un centro turístico bastante importante para esa región. Y pues eran miles y miles de gente que querían irse a tomar una foto con la pintura mal lograda del ex homo. Entonces eso es algo que sucedió cuando las restauraciones se hacen como no se debe. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de las restauraciones. Bien, dice, ¿es la Virgen negro o no? Dice. La Virgen, o sea,
Hay unas que sí se pintaron de esa forma. Les repito, entre ¿cómo se llama? Entre el prerrománico y el románico hay muchas vírgenes de piel oscura, que así se pintaron. Pero también hay otras que el deterioro con el paso del tiempo, el uso de velas, de candelas que producen hollín abajo del altar, hace que esa suciedad se pegue en la superficie y entonces por eso se hace oscura. Y luego la oxidación también de la pintura o el barniz. Eso hace que se vuelvan oscuras también las imágenes. Pero sucede cualquiera de esas situaciones que les he comentado. Bien, no sé si hay algo más, si no pasamos por acá a los retablos. Este es un recordatorio nada más. ¿O ha habido una pregunta más sobre esto? ¿No? Bueno, vamos entonces. Bien, los retablos, acuérdense que la estructura ya la vimos, la estructura básica, al menos de ellos. Tenemos el sotabanco, que es la parte inferior, en el caso de los retablos que tienen dos niveles en la parte inferior. El sotabanco es el de abajo, la parte más cercana al suelo. El banco es el siguiente, también se le denomina predela a esa parte. Luego siguen los cuerpos, en este caso hay dos cuerpos, un cuerpo, dos cuerpos, son los que están acá. Luego sigue el ático, que es la parte superior del retablo. Entonces, si hablamos sobre lo horizontal, estos son cuerpos. Si hablamos sobre lo vertical, aquí encontramos las calles, que son las que están en verde, y las entrecalles, que es lo que está en color púrpura. Entonces, calles, entre calles. Esta es una estructura bastante básica, pero pues eso puede ser mucho más complejo. Puede tener más calles, más entrecalles, o puede tener más cuerpos o más pisos la estructura. Eso depende, pues como les digo, del retablo. Acá tenemos uno, ese es pequeño, pero tenemos acá el sotabanco, el banco, esta parte, un primer cuerpo y un segundo cuerpo. Acá en la parte de arriba, aquí estaría el ático también. Estas son calles y los espacios decorativos que pueden ser pilastras o pueden ser columnas. A eso se le llama entre calles. Luego tenemos por acá este ejemplo que lo vimos en el periodo gótico. ¿Ven? Algo muy importante con los retablos, y eso no lo deben de olvidar, es que los retablos tienen un tema específico. A ese tema se le denomina, permítanme, se llama, bien, espérenme que vuelvo otra vez a la clase para hacer algo hasta la par. Hay un tema, es un ciclo que se representa a nivel temático. Ese ciclo representado tiene que ver con un tema en específico. Por ejemplo, acá, este es un ciclo mariano el que se está mostrando en el discurso del retablo. Entonces, hay siempre una manera de leerlo. Vean, acá abajo, acá tenemos a San Joaquín y a Santa Ana. Acá tenemos a un Cristo resucitado. Y aquí tenemos dos que probablemente son obispos o son papas, los que están acá. Estos sí, los nombres no los tengo. Pero luego si vamos al resto de la imagen, aquí tenemos a Jesús predicando en el templo, luego de haberse perdido. Aquí es como que va llegando al lugar San José y Santa María, van llegando al lugar y encuentran a su hijo pues predicando. Tenemos acá ¿cómo se llama esto? El Cristo de ascensión, ascendiendo más bien. Ahí está la Virgen también acá. Tenemos acá el Pentecostés, acá está la Virgen también. Esa es la Virgen y está en medio de las nubes, rodeada de querubines y serafines, y hay una corona que le están poniendo en la cabeza. Significa que esta es la reina del cielo. Entonces, en las cuatro pinturas
hay imágenes que hacen referencia a María. Y luego vamos a la parte alta, donde está el ático del retablo, y otra vez encontramos a María en el centro y Jesús y Dios Padre, que ellos con sus brazos pues están colocándole la corona sobre la cabeza a María. Entonces, esto es el tema mariano, es el ciclo mariano, y se refiere pues al uso de un solo tema para los retablos. El próximo año, en la historia 4, van a hacer análisis ustedes de retablo, y esos discursos que los retablos se manejan deben de pues identificarlos. No es solamente el retablo con pinturas o con esculturas, hay un orden para poder verlo. A veces, en este caso, por ejemplo, el orden es de acá, si se fijan, hacia abajo, sería de arriba hacia abajo, luego que sigue, subimos y luego bajamos. Ese es el orden. Si vamos al orden cronológico en que estos temas se manejan en el Evangelio. Eso fue primero, eso sucedió en un segundo momento, esto en un tercer momento, esto en un cuarto momento. Y luego también luego subimos y tenemos ahí a María siendo coronada en el cielo. O sea, hay un orden para la lectura de estos discursos. El nombre, eso que apúntenlo por cierto, es programa iconográfico. Ese es el nombre de ese tema con el que se construyen los retablos. Acá tenemos uno, si recuerdan de Pedro Roldán y Juan Valdés Leal. ¿Recuerdan que lo vimos en la clase anterior? Aquí vemos el retablo completo. Bien, está bastante lleno de ángeles y de arcángeles. Tenemos acá, déjenme ver, este es San Roque, este que está acá. Este otro, si no lo logro distinguir muy bien quién es, pero me pareciera que es, este es el arcángel Gabriel. No, perdón, Miguel. San Miguel Arcángel sería. Ese de acá. Y este es San Roque. Acá tal vez no lo alcanzan a ver bien, pero, o si lo ven bien, este tiene un niño acá y tiene un perro de este lado. Y la pierna está descubierta y el niño le está tocando la pierna. Sucede que en la geografía de San Roque, él tiene laceraciones en sus piernas, digamos como llagas, una enfermedad que tiene, y él se aleja de la ciudad, se va al bosque para bien morir, alejado de los demás, pero pues según la historia, un perro le llega a dejar todos los días pan para que coma, y luego pues es el niño Jesús el que llega y le sana las heridas. Entonces por eso en la representación de la iconográfica se maneja de esa forma. Este retablo no tiene digamos como tantas imágenes alrededor, sino que es más escultórico. Acá tenemos a María como reina del cielo coronando el ático de la imagen. Aquí tenemos estos que parecieran ser arcángeles también, con los símbolos de la pasión. Acá. Las columnas, vean, esas columnas nacen con el barroco en Italia, el barroco italiano. Esas columnas se llaman salomónicas, las utilizó Bernini, si recuerdan, el baldaquino. ¿Quién levantó la mano? ¿Y será que de ley tendrían que ser así todos los retablos? ¿Como ese? No. No. Es que aquí donde vivo yo hay una iglesia que casi igual es. ¿Te parece bastante? Sí. Ajá. Bueno, sería de ver de qué época es, o sea, qué tan antiguo es. Si estamos hablando que tiene unos 100 años, probablemente se hizo en la etapa en la que los arquitectos que edificaban las iglesias, ellos también proponían los retablos. Y como justamente es la etapa de lo que se llama la arquitectura historicista, que se la vamos a ver mañana, la arquitectura historicista, entonces lo que se hace es copia de los que se hicieron en las épocas anteriores. Entonces hay bastantes en nuestro país
digamos, de los últimos 100 años que tienen bastante similitud entre ellos. Pero no todos tienen que ser iguales. Hay una variedad bien grande de retablos, según las necesidades de la iglesia, según las necesidades de quienes edifican pues, los edificios, así se hacen los retablos. Bueno, aquí otra imagen. Esto solamente para mostrarles lo del el color, el dorado. Mucho de esto es pintura metálica, es color, un tipo de pintura, pero hay bastantes retablos, especialmente en la época de la colonia, que se les colocaba algo que se llama pan de oro. Me parece que alguien colocó en el grupo de Facebook un pequeño video sobre eso del pan de oro. Es una capa delgadísima de oro que se adhería a la superficie de los retablos como una manera de hacerlos ver más valiosos, ¿verdad? Más importantes también. Entonces eso lo usan. Y por eso muchos están deteriorados, porque la gente llegaba a persinarse, lo tocaba, se persinaba frente a la imagen, pero al mismo tiempo se llevaba un pedacito del retablo, ¿verdad? Porque tenía oro, al menos eso era lo que la gente pensaba que se estaba llevando. Bien, ahí la imagen y el relieve de atrás, que es el que vemos acá, que es parte de la misma escena. Bien, hasta ahí con los retablos. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a la pintura, que es el que se denomina el siglo de oro español. Los temas religiosos son los que predominan. Acá vemos también bastante influencia de la Contrarreforma, puesto que España es bastante cristiana, o sea, es católica también, o sea, los reyes católicos y la tradición católica de España pues se mantiene. La Santa Inquisición tiene ahí uno de sus lugares, uno de sus bastiones más poderosos en ese lugar. Acuérdense que España también es la que domina la mayor parte del Nuevo Mundo, acá América, a través de los virreinatos, el de México y el de Perú. Domina bastante territorio. Entonces, la Iglesia Católica es muy fuerte en España. Entonces, los temas por eso no se salen mucho de eso. Hay bastante influencia de la Inquisición. La gente tiene miedo, los pintores pues no son muy libres en cuanto a qué es lo que pintan, y si pintan cosas alejadas de la religión, pues los temas tampoco es que sean tan alejados, siempre tienen algo moralista dentro de ella, pero pues sí los hay. Pero vamos a ver acá con Francisco Ribalta. En él lo que se representa es bastante escenas de San Francisco, por ejemplo. Hay una influencia bastante grande del tenebrismo italiano, si se fijan, es bastante la estructura como el tenebrismo italiano. Y tenemos acá a San Francisco de Asís, que está siendo reconfortado como por un ángel músico. Según la geografía de San Francisco, pues él fue estigmatizado con las heridas de Cristo, las que están aquí, en la herida en los pies, en las manos, en la del costado, y por eso a veces se le vincula a él también con la imagen cercana de un cordero, que es símbolo también de la pasión. Él se dice que sufría bastante a nivel físico. Ese dolor físico él lo soportaba y como que era parte pues, de la vida cotidiana de él. Entonces acá en la escena es como que en medio de sus oraciones y de ese dolor aparece un ángel tocándole música. Y si se fijan, ahí al fondo hay otro monje. Es el monje que atestigua lo que está observando, porque en las hagiografías aparece que hay un monje que dijo haber visto tal cosa de los santos, como por ejemplo acá en América, el caso de San Martín de Porres, que pues dentro de los testigos que son otros monjes dicen pues que lo veían flotando en el aire frente al altar, o que lo veían en lugares alejados del monasterio en el que él se encontraba haciendo oración. O sea, era como que si él se teletransportaba a otro lugar, y eso está escrito. Ahí digamos quién lo atestigua. Entonces en las pinturas
el artista lo que hace es coloca esos que son elementos de la historia alrededor del santo, los testigos y la escena. Otro más es el preparativos para la crucifixión. Eso es el instante previo a la crucifixión. Ahí le están recostando en la cruz para amarrarlo y clavarlo pues a ella. Vean que igual es tenebrista el cuadro. Hay una luz lateral acá. Y pues las imágenes que representan a los verdugos y a los soldados romanos ahí. Luego de José de Rivera, él retrata bastante la cotidianidad. En este caso, por ejemplo, la mujer barbuda. Hay una, ¿cómo se dice? Hay una condición, en el caso de algunas mujeres, en las que se desarrolla el vello facial bastante. Entonces, eso es lo que retrata José de Rivera acá. La pareja de esposos con el bebé ahí, el bebé siendo amamantado. También es tenebrista. El martirio de San Felipe, este es también de José Rivera. En este caso, la pintura, vean que no es tenebrista, y eso es porque el tenebrismo en este caso no es para toda la pintura de él, sino que depende de los temas que se van a utilizar. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la influencia del barroco francés, perdón, el flamenco, barroco flamenco, también tiene algo que ver acá. Ese tema, por cierto, se lo subí, ¿verdad? Ese no se lo desarrolla aquí en clase, sino que es el tema que le grabé y le subí. Ahí les hablo en ese del barroco flamenco, como las imágenes pues son más iluminadas, las pinturas son más iluminadas, no tienen tanta oscuridad porque no son tenebristas. Entonces, estos pintores españoles tenían influencia tanto de Flandes, porque Flandes es comercialmente y como reino pues tiene que ver con España, y de Italia, que de Italia viene la parte de la religión. Entonces son dos lugares que ejercen bastante influencia sobre los pintores. De Francisco Zurbarán, en este caso, pues a él decían que pintor de frailes porque era un retratista de frailes, abad, monjas, y pues los representa a él siempre como penitentes, como que están reflexionando acerca de la palabra. Ahí lo ven, por ejemplo, a Fray Jerónimo Pérez, está pues como reflexionando o tomando notas sobre el texto que tiene en las manos. Aquí también hay lo bíblico, y lo representa pues de bastante, con bastante naturalismo en ambientes tenebristas. Este es un retrato de alguien de la nobleza. Entonces es otro de los temas también que se hacen. Los nobles se hacían retratar también por los pintores. Eso les daba un poco de estatus. Lo hacían los reyes y lo hacían los nobles, que les retrataran a ellos o a su familia. Murillo es otro de los que probablemente ya conozcan ustedes más de alguna pintura de él. Él se dedica a algo más cotidiano, especialmente en los aspectos que tienen que ver con jóvenes, con niños o con la familia. La imagen que vemos en la pantalla es la Sagrada Familia del pajarillo, dice el pajarito. Y ese representa a San José, a María, Santa María, y al niño Jesús. Y el niño Jesús tiene en la mano un pajarito con el que está jugando con el perrito acá. Y mientras pues María está hilando allá, y San José pues está encargando de él. Vean aquí las herramientas de trabajo de San José. Tenemos un serrucho, el banco y herramientas acá. Y se ve como algo muy cotidiano. Eso nada que ver con las imágenes así todas pomposas, ¿verdad? De María y de José y del niño, que parecían como si fuesen reyes, príncipes, en la manera de representarlo. Murillo lo hace ver un poco más cercano a la gente común, no como exclusivo de la gente que tiene muchos recursos. De Murillo, por cierto, hay una serie
de pinturas que dedica al tema de la Inmaculada Concepción de María. Ese tema para el siglo XVIII, que estamos hablando de 1700, entre 1700 y el 1900, no, 1800, en ese lapso de tiempo es cuando se establece el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, el dogma, es decir, la ley, cuando se hace ley, creer en eso, aparece muy recientemente, hará unos 150 años quizás, o 200, cuando más. Pero el tema comienza a tener bastante presencia en la pintura barroca. Entonces, algunas de las estampas que habrán visto ustedes en iglesias católicas, pues son copia de estas, de las Inmaculadas que hizo Murillo. Y bueno, que vemos en la imagen, pues una joven, es otra característica, la joven, es más o menos como de menos de 20 años que se le representa por aquello de la inocencia, porque bueno, está hablando de la Inmaculada Concepción de María, o sea, María fue pura antes, durante y después del embarazo. Eso es lo que representa acá. Y en medio de ángeles, o en este caso, amores, porque no todos, si se fijan, no todos tienen alas. Algunos tienen alas. En cuanto a los que tienen alas, pues aquí en el barroco indistintamente podemos decir son querubines o son serafines, porque ese es el término con el que se le denomina para este momento. Y a los pies de la cruz, perdón, a los pies de María, este símbolo. A ver, ¿qué es? Porque está la mala costumbre de los no católicos de decir que estos son cuernos, que son los cachos del diablo. ¿Qué es esto? Es La una luna, luna. dice Catalina. Muy bien, gracias. Una luna, haciendo alusión a un escrito, correcto, el libro de Apocalipsis, cuando dice, y vi, y aquí había una mujer con la luna bajo sus pies. Eso lo dice Apocalipsis. Pero en la práctica, en la historia más bien, la media luna bajo los pies de María es un símbolo de la victoria del cristianismo por sobre el Islam, acuérdense. La media luna es un símbolo del Islam. Entonces, que tenga el pie encima significa que vencieron al Islam. Eso fue luego de las batallas en la zona de Turquía y la expulsión de los musulmanes de España. Otro dato, por cierto, hoy estamos 7 de diciembre, es la víspera de la Concepción de María. En Nicaragua es una fiesta nacional este día, bueno, hoy y mañana, que es ¿cómo llaman estos? El pregón que se hace en las calles, que dice, ¿quién es causa de nuestra alegría? Gritan unos y otros responden, la Concepción de María, parte de las costumbres que se tienen alrededor del culto a María de la Inmaculada Concepción. Es el día, mañana, hoy es la víspera. Digo, si ustedes están en algún municipio donde es la patrona, seguramente pues hoy hay alborada y hay fiesta por ahí. Bien, avanzamos. Hay que celebrarlo, Isabel. Correcto. Bien, esto es bien interesante, fíjense. Si se acuerdan las que les he mencionado antes de la Virgen de la Leche, y les dije también, recuerdo haberles dicho, que la imagen de la Virgen lactando, o sea, la que tiene el seno de fuera, dando leche al niño Jesús, esas son comunes durante el periodo bizantino y se repiten en el Renacimiento algunas, en el Gótico también algunas, pero en el Barroco poco a poco dejan de mostrarse, porque la Contrarreforma también prioriza la temática de la parte espiritual por sobre la parte humana. O sea, María más bien como reina del cielo, como Inmaculada Concepción, más que como madre en su dimensión humana. Entonces es raro ver ya del barroco en adelante, o sea, siglo XVIII, siglo XIX en adelante, es raro ver ya imágenes con la Virgen y el seno descubierto. Sin embargo, dentro de la hagiografía alrededor de San Bernardo, este santo que aparece acá, hay una historia alrededor de él que dice que él tenía esas manifestaciones religiosas, esas experiencias religiosas en las que María se le presentaba.
y le da un regalo a él. Y ese regalo es su leche materna. Entonces, en las pinturas, lo que aparece, no sé si se alcanza a ver, pero María está presionándose el seno, lo está apretando y del pezón sale un pequeño chorro de leche que va a caer a la boca de San Bernardo. Está por acá. Ahí se ve un poco la línea que llega hasta por acá. Eso es parte de la geografía del santo. Y entonces se representa, Murillo representa digamos, esta escena de la geografía y pues ahí el milagro que se obra, que ella le da ese regalo al santo. Hay otra imagen por ahí que ya les voy a mostrar, que también corresponde al mismo tema. Bueno, dos pinturas más, que como les decía, vuelve como muy natural, muy humano el tema religioso, la Virgen con el niño acá, bastante naturalista, o sea, nada de pompa, nada de algo extravagante, sino algo muy sencillo, como gente común. Y esta de las mujeres en la ventana, que es también bastante reproducido este cuadro, viendo hacia afuera. Estos tal vez los habrán visto también, los temas del niño de Murillo, el niño expulgándose o los niños jugando a los dados. Estos son niños pobres, son niños de la calle, gente que vivía pues en condiciones de bastante pobreza, pues ese es el tema que él retrata. Entonces niños descalzos, con los zapatos rotos, como se ven acá, zapatos rotos, tiestos rotos, en este caso jugando dados, y en este caso expulgándose. Y algunos, pues poco de lo poco que pudo haber comido, algunas colas de camarón, las gambas, como dicen los españoles, y algunos frutos por acá. Murillo. Y ese es de Alonso Cano, ese es otro pintor. Ese también, vean, tiene ahí el tema del premio lácteo a San Bernardo, así se llama este tema. Y muestra lo mismo, María extrayéndose leche que va a caer en la boca de San Bernardo. Acá son de los pocos cuadros de esta época, o más bien, ¿qué sería? Bueno, pocos cuadros sí sería en los que se muestra esta temática. Luego desaparece esta imagen de las que se producen. Juan Valdés Leal es otro pintor. En este caso, él hace alegorías acerca de la muerte y se muestra pues, a la iglesia también como algo perecedero, como algo que va a pasar, para hacer reflexionar como parte de la contrarreforma a esos sacerdotes, obispos que piensan en las riquezas antes que en la reflexión acerca de la vida eterna. Entonces, en las pinturas de él, reproduce imágenes de cadáveres ya que están siendo comidos por los gusanos o por los insectos, es decir, ya en proceso de descomposición. Ese, por ejemplo, el Finis Gloriae Mundi, que sería el fin de las glorias mundanas, en él observamos primero una balanza, ¿ven? Y esta mano es de Cristo, ahí tiene el signo de la herida del clavo, acá. Está sosteniendo una balanza y en la balanza dice ni más ni menos. O sea, ni más ni menos. Significa que él le dio tanto valor a las cosas materiales como a las cosas religiosas, cuando tenía que haber sido más a los aspectos religiosos. Entonces aparece acá un macho cabrío, un pequeño perrito, un ratón, acá, como haciéndole contrapeso a los aspectos religiosos que tuvo que haber llevado en vida. Eso significa que como no primó los aspectos espirituales, pues entonces no tiene un premio en la eternidad. Y ahí vemos el cuerpo, ya esquelético prácticamente, con
pues todo ya terminado. Muchos cadáveres alrededor. El fin de las glorias mundanas. Ahí se acaba todo, como dicen. JHS, Catherine, JHS es Jesús Hijo Salvador. Sería esa la traducción. Es ¿qué sería? El castellano de el INRI. INRI es Jesús Nazareus Rey Judaige. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese símbolo pasa o se transforma entre el Renacimiento y el Barroco, se transforma en JHS, que es Jesús Hijo Salvador. Esa es la traducción de ese símbolo. Y por lo tanto, vemos JHS y debemos entender Cristo. Eso es lo que se debe entender. Bien, vamos a otro más. Bueno, el detalle. Vean ahí lo grotesco de la escena, gusanos que salen por la nariz, por la boca, escarabajos que se están comiendo pues tanto las ropas como las carnes secas. Luego tenemos este otro, ictu oculi, que sería en un abrir y cerrar de ojos, de Juan Valdés también. Este nos muestra a la muerte, representada como un esqueleto con una guadaña, ven acá, que le señala al observador, o sea, nos está señalando a nosotros, a ustedes, a mí, nos está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos, la vida se va. Y todas estas glorias, que en este caso es una representación de las riquezas que tenía la iglesia en su momento, pues se van, o se quedan más bien, no van para ningún lugar. Y vean que ella, la muerte, está llevándose el féretro con el difunto. O sea, dice, el cuerpo se lo lleva, o sea, no va a dejar nada y todas las riquezas se quedan. Nadie se las lleva. Por eso, en un abrir y cerrar de ojos, eso pasa. ¿A qué nos llevan esos dos temas? A la reflexión acerca de dedicar más a lo espiritual que a los bienes materiales. O sea, básicamente, esa es la reflexión de Juan Valdés Leal, porque él era de los que utilizó la Iglesia Católica para representar temas con los que también debía de educar a los monjes o a los sacerdotes, porque la contrarreforma parte fue eso, tratar de reeducar a la gente y mostrarles que la parte espiritual pues era más importante que los bienes materiales. Bien, ¿preguntas ahí? ¿No? Bien, avanzamos entonces. Diego Velázquez, este es otro de los personajes que conocemos bastante, más de alguno ya habrá visto pinturas de él. Es uno de los pintores más importantes de España, de la época barroca. Es un pintor de la corte, o sea, él estaba o llegó hasta la corte del rey. Era un pintor, digamos, particular del rey y se dedicó pues a representar a las personas de la nobleza. Algunos temas también cotidianos, pero mayormente a la nobleza. Estos temas son mitológicos también. El tener también la cercanía de la nobleza les permite a los pintores poder abrirse un poco más en cuanto a los temas. Siempre que esos temas hagan algún tipo de reflexión moral, al menos. Y esta, por ejemplo, es la fragua de Vulcano. Y dice, bueno, ¿qué reflexión moral tiene que ver con eso? Bueno, tiene que ver con que el Apolo, que es este que ven acá, que tiene el aura sobre su, perdón, el nimbo sobre su cabeza, acá, y la corona de laurel, él ha llegado a la fragua de Vulcano. Vulcano es este que observan aquí. Vulcano es el mismo Hefestos. Y le está diciendo en este momento que acaba de ver allá en el bosque a Venus, que es la esposa, con Marte, que estaban pues dormidos hacia a la intemperie. Entonces es el momento justo en el que le dice eso. Vean el asombro de los que están alrededor, como Vulcano abre los ojos de manera bastante exorbitantes. Este otro está con la boca abierta, este otro casi que dejan de hacer lo que
lo que están trabajando para poner atención a lo que Apolo está diciendo en ese momento. Y luego pues ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Vulcano va con una red de metal, los cubre, va a llamar a todos los dioses para darles un escarmiento y que los vean allí en plena infidelidad. Y a raíz de eso, Marte convierte a su amigo, Alectrión, lo convierte en un gallo. Eso lo vimos en el ciclo 1, si recuerdan, en la interpretación de la mitología griega, que para explicarnos por qué los gallos anuncian la salida del sol cuando Aurora abre las puertas del cielo, pues se crearon toda una historia alrededor. Eso sí creo que sí lo recuerdo. Y si no, pues qué mal que ya se les olvidó. Esas cosas no deberían olvidarse. Y ven cómo a lo largo de toda la historia del arte, los artistas van retomando diferentes partes de estas historias. Y lo interesante para nosotros, como especialistas en esta área, es que podemos hacer esa reconstrucción de estos temas a partir de seguir pues las diferentes pinturas, en algunos casos esculturas también que hacen los artistas a lo largo de la historia del arte. Bien, avanzo con el siguiente. El triunfo de Baco también, eso tiene que ver un poco con los aspectos morales. La bebida en exceso pues trae problemas y eso significa entonces que Velázquez haga un cuadro en el que Baco está colocando a estos personajes pues coronas, significa que tendrán un castigo más adelante. A eso se refiere. Dice Claudia, en mi grupo en primer ciclo ni clases nos daba el IC, qué barbaridad. ¿Por qué no se quedaron conmigo? Pues, no sé si eran, creo que habían 4 grupos, pero del ciclo anterior. Pero bien, si estuvieron conmigo, ojalá hayan aprovechado, ¿verdad? Porque recuerdo que sí dedicamos bastante tiempo a esto de las interpretaciones. Bien, entonces, se les decía, eso tiene que ver con la parte moral, el mostrar pues que la bebida no es algo bueno y muestra pues a estos borrachos acá. Ellos muy felices, ¿verdad? Se fijan hasta como que posando para la imagen, especialmente estos dos de acá. Y este otro recibiendo una corona. Ahí. Bien, avanzamos. Este cuadro es uno de los más conocidos, Las Meninas, de Diego Velázquez. Las Meninas es uno de los cuadros en los que se reflexiona bastante acerca de el trabajo que tuvo que hacer Velázquez para mostrarnos a nosotros lo que vemos en pantalla, o sea, es en el cuadro. Es una escena bien estructurada, les voy a adelantar un poco sobre esto. Hay dos escenas en el cuadro, una que observamos y una que no observamos completamente, y en la que nosotros también somos parte, en la que se denomina interior, que eso es el mundo ficticio, y el exterior, que es ilusorio, porque este no está ahí, sino que nosotros entendemos que está a la par de nosotros como observadores. Vuelvo a la imagen. Vean, allá al fondo hay un espejo, y este espejo está reflejando a las personas que están enfrente de toda esta escena, pero que no están en el cuadro. Nosotros tampoco estamos en el cuadro, pero nosotros estamos, según esta pintura, a la par de los dos de los reyes, que son los que se reflejan en el espejo. Entonces, todos ellos nos están viendo a nosotros. ¿Qué significa eso? Que Velázquez, según este cuadro, está pintando al rey y la reina en este cuadro que vemos acá. O sea, el rey y la reina están posando. Velázquez los está observando porque los está pintando aquí. Y esta escena transcurre alrededor de eso. Vuelvo otra vez al diagrama. Ven acá. Ahí está el rey y la reina, que son los que se reflejan en ese espejo que está al fondo. Velázquez los está viendo a ellos porque los está retratando a ellos. Y el resto de la escena pues está ahí. Todos los personajes que están acá son retratos. Pertulato, que es el niño,
Mariburda, no recuerdo cómo le llamaban esto, que le llamaban la monstrua, a una niña que aparece por ella, les voy a hablar acerca de ella. Isabel de Velasco, Doña Sarmiento, me parece que se llama la Infanta Margarita, Castellano, que es el nombre del perro, Don José también, que es el que aparece ahí al fondo, acá. Todo esto es como parte de todos esos están retratados. Estos dos personajes que ven aquí no son nobles. Estos de acá no son nobles. Ella era una niña obesa, muy obesa, nació con un sobrepeso bastante grande y pues se corrió la voz del tamaño de la niña siendo bebé, y entonces los reyes quisieron tenerla en la corte como una manera de distraerse, como una manera de divertirse, si lo quieren ver así, de esa forma. Este otro pequeño de acá también tenía un problema de crecimiento, y también pues lo estaba ahí para divertir a ellos. Acá. De hecho, ella muere bien joven, creo que no llegó a la adolescencia o murió en la adolescencia. Ella es una de las, digamos, víctimas de la nobleza de aquella época, que pues gustaba tenerlos para divertirse básicamente, como que fueran un juguete. Sin embargo, la familia de ella estaba muy contenta, puesto que la entregaron para que la tuvieran ahí en la iglesia, dado que les iban a pagar porque ella estuviera ahí. Pero bien, entonces ahí estamos con este Juan Velázquez. No sé si hay algún comentario, ya hemos oído acerca de él. ¿Se entiende lo de lo ilusorio en la escena? ¿Entiende dónde estamos nosotros? Sí, bien, sí, dice Stephanie. Daniela dice, dará clases de segundo año. El otro año voy a dar clases, pero voy a estar en primer año, en Historia 1, el ciclo 1. Ahí voy a estar. Historia 3, creo que tendrán profesores nuevos. No sé si será uno o dos profesores quienes estarán por ahí. ¿Por qué historia? Historia 1. Vean, es que como somos prácticamente un equipo del área de la historia, entonces pues estamos divididos así por segmentos. Entonces yo estoy en primer año. Historia 1, historia 2. Pero les voy a colaborar y nos vamos a ver en la historia 3. Es seguro que nos vamos a estar viendo por ahí. Bien, dice, no, qué triste, no hay nada de tristeza, la verdad que no. Van a aprender bastante igual. Bien, avanzo. Bueno, esos temas de la cotidianidad, como ya les mencionaba, es una vieja friendo huevos. Pues esto habla acerca de las carencias también de la sociedad de la época. A pesar que era un pintor de la élite, pues él también hacía estas alegorías de la vida cotidiana, de la gente pues que tenía menos recursos. Bien. Juana Pacheco, con esto cerramos. Vean, las pintoras en la historia del arte han existido. Lo que sucede es que no nos han dejado como en los libros, pues no aparecen tantos escritos acerca de mujeres pintoras, pero sí había. Vimos en Italia, Gentileschi, por ejemplo, que era una pintora, hija de pintor, que bueno, la puso en un taller con alguien más, y ahí pues le sucede lo que veíamos la vez anterior, y luego pues ella sigue pintando y se considera la primera mujer pintora registrada como tal, o sea, que produjo obra y vendió obra. Luego en el barroco flamenco, ahí también veíamos pintoras, Clara, por ejemplo, Clara Peters y otras más, porque las pintoras estaban ahí, eran hijas de pintores, normalmente se criaban dentro de los ambientes de los pintores. Aquí en España, por ejemplo, la Roldana, la hija de Roldán, también pues era una escultora y pintora también. Entonces sí han estado ahí. Lo que sucede es que no, la historia del arte las ha ocultado. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que quienes hacían la historia, quienes escribían, eran hombres. Entonces los anulaban prácticamente. Pero sí hay mucho trabajo de las mujeres a lo largo de la historia, especialmente del Renacimiento en adelante. Entonces Juana Pacheco es una de estas que se cree que su obra se ocultó, se le dio la autoría a alguien más.
pero en las pinturas de Velázquez, de Diego Velázquez, resulta que hay una modelo que él utiliza que es bien recurrente. Resulta que Juana Pacheco era hija de este señor que se llama Francisco Pacheco, que es el maestro de Velázquez. Entonces, la hija de él pues desarrolló también las habilidades de la pintura, pero resulta que no hay cuadros firmados por ella, pero consideran que algunos de los cuadros del taller del papá de ella fueron hechos por ella, y Velázquez la utilizaba a ella como una modelo. Entonces por eso se dice probable retrato de Juana Pacheco. Este es un retrato de muchacha de Diego Velázquez. También de Diego Velázquez es la representación de una síbila. ¿Recuerdan? Las síbilas eran como algo así como profetizas que hablan acerca de la venida de Cristo. Y probable retrato de Juana Pacheco. La oración de los Reyes Magos también de Velázquez. Y pues te dice que probablemente también es de Juana Pacheco. La causa ya aparece más bien como modelo de las pinturas, pero no como pintora. Pero se cree que hay muchas pinturas de ella, solo que fueron firmadas por alguien más, lamentablemente. Pero pues, era la manera como se hacía en aquella época las cosas. Y bien, llegamos entonces hasta ahí con el tema del barroco español. Voy a detener la grabación.